va la primera parte del torneo, dejando consigo muchas emociones y por supuesto altas expectativas de lo que será la segunda mitad. Momento perfecto para salir de Santiago a buscar en regiones una nueva historia. Quinta región, nos venimos a encontrar con un central que dio la vuelta larga hasta llegar a Chile. Acá ha vestido importantes camisetas, incluso ha levantado títulos con Colo-Colo. Hoy está en Everton y por eso lo venimos a buscar. Ramiro González, te quiero ver. Ya estamos en el Camp Ducal y aquí nos está esperando. ¿Cómo estás, Ramiro? Todo bien, todo Nuestro bien. protagonista de hoy. Muy bien. Está helado. Muchas gracias. La verdad que sí, está frío. Tocó un día bastante fresco. Frío pero invierno bien. en Viña. Pero lindo, lindo. La verdad que muy linda vista. Así que ahora a disfrutar un poco, conversar, pasarla bien. ¿Cómo te ha tratado Viña del Mar? No, bien. La verdad que muy bien. Estamos felices acá con la familia. Bueno, al principio habíamos extrañado ahí un poco lo que era la vida en Santiago, pero ya adaptados a la quinta región. Te has adaptado bien. Sí, sí, la verdad que sí. Estamos bien, estamos contentos, así que lo único ahí mejorar un poquito en la parte futbolística, pero que creo que vamos por buen camino. Oye, decíamos nosotros con el equipo un defensa con gol. ¿Has hecho harto gol en tu carrera? Tuve la suerte de, sí, tengo más de 20, para un central por ahí no es un dato menor. Y bueno, por suerte acá también ya se ha abierto el arco, así que ojalá podamos seguir por esa senda y sobre todo para que el equipo le sirva para ganar. 3 goles para recordar en Chile. Y 3 goles para recordar en Chile. Bueno, el de Colo-Colo a Coquimbo fue lindo, de cabeza. Bueno, la mayoría han sido de cabeza. Sí. Después con Unión Española también. ¿Cómo fue ese, el de Colo-Colo? El de Recuérdamelo. Colo-Colo fue a Coquimbo, un partido que estábamos jugando obviamente por el campeonato. Partido cerrado y apenas arranca el segundo tiempo, un centro ahí del Colo Gil. Y bueno, entro ahí embalado, como decimos en Argentina, y tuve la suerte de poder convertir y de que el equipo gane para que siga ahí arriba. Después, bueno, tuvimos la suerte de levantar la tan ansiada 34. Sí, ese fue gol importante del campeonato, ¿ah? Sí, sí, ayudó ahí como para ganar y seguir ahí en la senda de arriba. Después con Unión Española también recuerdo a O'Higgins en Rancagua, un lindo gol, un centro de Misael Dávila y la tomo bien arriba y fue también de cabeza. Y bueno, después por ahí me puedo quedar con el de Católica, que fue hace poco, fue lindo también. Muy bueno En Copa también. Chile acá con Everton. Mira, goles importantes. Que han ayudado por ahí a ganar, así que eso es por ahí lo más importante. Harto gol y vendrán más. Esperemos que sí. ¿Vamos a conversar otro ratito? Vamos nomás. Vamos. Rosario, Argentina es tierra de cultura, gastronomía y también mucho fútbol. Es la ciudad natal de Ramiro González, defensor central de los Oro y Cielo, que ha construido una larga carrera entre Chile, Argentina y México, con pasos por destacados equipos como Talleres de Córdoba, León y por supuesto Colo-Colo, logros que ha conseguido a punta de esfuerzo y sacrificio, una mentalidad fuerte que lo ha hecho levantarse en las caídas más duras y seguir adelante. Ramiro González, oye, mate. Estamos como de invierno acá. La hora del mate, justo. Estamos en la hora del mate, la playa. Con esta playita, la verdad que lindo. ¿Bueno para el Estamos. mate? Me gusta, sí. Normalmente en este horario y a la mañana siempre suelo tomar. ¿Sí? Costumbre. ¿Tenía alguna...? No, normal. Viste la típica montanita que todos dicen que hacen ahí, pero no. Trato de ahí tenerlo prolijo para que dure un poco más el tema de la yerba. Pero no, el ritual de obviamente la compañía, por ahí el conversar, como un compañero cuando uno está solo, está con el mate o cuando está con alguien conversando, de compartir una tradición ahí que normalmente se usa, bueno, en Argentina, acá mismo en Chile también ya mucha gente Sí, la adoptó también y no, es parte de la vida de uno, digamos. ¿Hay harto mate en los camarines acá en Chile? ¿Eh? Sí, en el tema del mundo del fútbol se ha metido bastante el tema del mate también. Y es una bebida, viste, energizante, no hace mal, es una infusión que tiene beneficio en el fondo, es antioxidante, tiene varias, está bueno. ¿Con quién te tomáis buenos mates en Colo-Colo? Y en Colo-Colo con Fernando, con De Paul, con Opaso, con la mayoría de los chicos cuando estaba el Leo Gil, con todo, la verdad que siempre éramos de ahí de conversar a la mañana antes del entrenamiento, de compartir ahí en el casino el desayuno, el mate. Mira. Y obviamente que después preparándonos para el entrenamiento. ¿Y con quién te gusta tomar mate, así como de la vida?
No, en general, obviamente con mi señora, con mi familia, mis hijos por ahí que ya son más grandes, por ahí anoche justamente estábamos viendo ahí el partido de Argentina con Colombia y me decía, pa, me da un mate. Y bueno, obviamente que es lindo a uno que le gusta que mi hijo se siente involucrado con esa costumbre que uno tiene también, es muy lindo. Y obviamente cuando uno va a Argentina, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con la gente que uno ama, obviamente que es especial ¿Cada cuánto hay compartirlo. vacaciones siempre para allá? Y normalmente sí, cuando uno tiene ahí un descanso, un tiempito libre, se pega una escapada. Bien. Así que ahora, si Dios quiere, en el receso seguramente iremos ahí a saludarlos. A Rosario. A Rosario, Tú eres de Rosario. de Rosario. De Ahí Rosario. estamos. ¿Cómo llegaste al fútbol, Ramiro? ¿A qué edad empezó Ramiro González Y no, a soñar? de chico, la verdad que, bueno, mi papá nos empezó a llevar a mí y a mi hermano, que es un año mayor que yo, a jugar ahí a un club del barrio, Río Negro se llamaba. Y ahí fue donde empezó todo. Obviamente que uno después con el tiempo se fue cada vez ilusionando más con el hecho de ser jugador profesional. Por momentos no se veía tan cercano ese sueño, pero bueno, con sacrificio, con constancia sobre todo, el tiempo por ahí me fue acomodando el camino y gracias a Dios pude lograr el objetivo que uno tenía, que era vivir del fútbol. ¿Te acordás de qué edad empezaste así como...? Sí, te digo, a los 4 años fue cuando empecé ¿4? a los 4 años con mi papá que nos llevaba a mí y a mi hermano a practicar, le decíamos en ese entonces, a entrenar. Y obviamente ahí después nos quedábamos en el club. Siempre los clubes de allá, normalmente no solamente la disciplina del fútbol, sino era un club social también que tenía otras disciplinas de deporte. Y ahí íbamos y pasábamos la tarde y nos volvíamos ahí cerca de la noche, que mi mamá nos esperaba ahí en la casa con la comida. Ahí jugaste de todo, ¿no? Ahí sí, jugábamos de todo. Después en el verano también disfrutábamos mucho porque había pileta y teníamos nuestro grupo de amigos. Después ya mi papá, mi mamá obviamente también tenían su grupo de amigos y convivíamos, era como una segunda casa el club ahí para nosotros. ¿Qué otro deporte? No, por ahí jugábamos también básquet, pero no, siempre lo que lo destacó fue el fútbol y lo que más nos gustaba. Pero bueno, obviamente había taekwondo, arte marcial, otra clase de disciplinas, pero a mí, a mi hermano obviamente siempre nos gustó el tema del fútbol. Estaba ahí claro que fútbol. Era el fútbol, sí No, o no sí. había duda, no había duda. No, ¿Siempre sí. de central? No, casualmente no. Bueno, a los 17 años me tocó ir a Boca, yo fui como contención, después ahí en Boca mismo empezaron a ponerme de central. Ya. Pero al principio no, jugaba arriba, de mitad de cancha, después con el tiempo me fueron tirando cada vez más para atrás. ¿A qué posición estuviste? Y empecé de volante por izquierda, después de contención y después ya me tiraron ahí de central. Pero también recuerdo un torneo que tuve de chico ahí cerca, en Alvarello, se llama un pueblito cerca de Rosario, que había jugado para la categoría 88. Yo Ya. soy 90, obviamente 2 años más grande, y fui goleador ahí de ese torneo jugando de 9, me acuerdo. Ah, mira. Sí, así que nada, siempre obviamente, como te digo, atrás de una pelota, con la ilusión de que uno el día de mañana pueda vivir de esto. No fue fácil, me tocó transitar por ahí mucho, el tema ahí del ascenso y todo, pero bueno, hoy viéndolo de lejos creo que tuvo sentido y todo valió la pena. A ver, porque nosotros te conocemos de central y uno te hace notar en la cancha. Te hace notar en la cancha, pero también con goles, lo hablábamos al inicio. Sí. O sea, ese torneo marcó tu pasado goleador, digamos. A ver. No, uno por ahí lo único que hacía y sobre todo en ese club era jugar y divertirse con la pelota. Nadie te daba una indicación táctica ni técnica, nada. Era divertirse, correr detrás de la pelota y obviamente tratar de hacer goles, que esto es de eso, de hacer goles para ganar, pero no, fue parte del camino, pero no, nadie me enseñó ni nada, se fue dando solo, digamos. ¿Tus papás siempre te apoyaron en este camino, no? Sí, la verdad que sí, ellos fueron, creo que fundamental, obviamente que a uno le inculcan por ahí los valores de cómo manejarse fuera de la cancha y en la vida misma. Claro. Sí, tuvieron obviamente mucho que ver en esto porque me han acompañado siempre en todo aspecto, en lo emocional sobre todo, y obviamente en lo económico, en los viajes, en los partidos, siempre han estado apoyándome. Así que sí, tuve la suerte de tener dos padres presentes en todo sentido. ¿A qué se dedican tus viejos? Probemos el mate, ¿eh? Vamos a probar el mate. Te voy a pedir. Te voy a dar. Está un poco lavado ya. ¿Tampoco la olla? Nosotros sí, ya pierde. Después de tanto tiempo, obviamente, por eso se hace la montañita para ir ahí mezclándolo. ¿Le echaste azúcar? Pero, ¿no? no. Viene así amargo. Ojo, no te quemes ahí la. Pero bueno. está suavecito. Bueno. Mira, es tanto programa que hemos hecho y aprendí Sí, a tomar mate. Ya le agarré el gustito.
¿A qué se dedican tus viejos, Ramiro? No, mi papá taxista, toda la vida taxista, mi mamá era jefa de hogar y después también trabajó, tuvo distintos trabajos. En su momento trabajó en CTI Móvil, que era Claro, en su momento Ya. se llamaba CTI Móvil. Después también es gestora de automotor, pero nunca ha ejercido de eso. Y no, como te digo, taxista mi papá, mi mamá jefa de hogar, ha tenido algunos trabajos, venta de celulares, ese tipo de cosas. Y empezaste con el camino entonces del fútbol. ¿Y ellos qué te iban diciendo? Porque, bueno, no es tan común tener hijos futbolistas, digamos. Sí. ¿Eh? No, lógicamente que uno lo hacía junto con mi hermano con un tema de deporte como para hacer algo saludable, para distraernos, no, nunca pensando que uno iba a vivir del fútbol, que iba a tener la suerte de ser futbolista. Después el tiempo me fue llevando, después cuando Boca me vino a buscar, ahí obviamente como que hubo un cimbronazo de decir, ojo, si te lo vino a buscar Boca porque algo tiene, y eso fue lo que por ahí me impulsó a seguir insistiendo y obviamente a tratar de pelear por mi sueño que ya se había marcado claro que quería ser jugador de fútbol. ¿Ahí te diste cuenta de que ibas a ser futbolista profesional? ¿O cuándo te das cuenta y dijiste, ya, me quiero dedicar a esto y voy? Y en ese momento fue, a los 17 años cuando me vino a buscar Boca, como que dije, epa, algo hay. Es boca en boca. Boca es Boca y por algo me vino a buscar y bueno, pero bueno, eso fue difícil porque me tocó llegar a Buenos Aires, irme de mi casa, si bien no era grande, tenía 17 años, tampoco, o sea, no era un chico, pero estaba ahí en esa transición y era difícil irme de mi casa, de mis afectos, de la gente que uno quería. Pero bueno, obviamente era parte del camino, pero ahí ya fue cuando empecé a ver todo más difícil porque ya no tenía la contención tan cerca de la familia. Me costó obviamente el cambio de un equipo de barrio a Boca y ahí fue que empezó todo. Después de ahí estuve solamente un año y empecé a jugar en el ascenso de Argentina. Y eso fue creo que lo que te digo, lo que me impulsó a no bajar los brazos y a pelear por mi sueño, porque me había dado cuenta que si había llegado ahí era porque algo tenía. A ver, pero ¿cómo se ha llamado a Boca? Porque estuviste en Colo-Colo, que Colo-Colo, Sí. Boca allá en Argentina. No, bueno, en ese momento yo jugaba en este equipo Río Negro y dentro de la Liga Rosarina estaba una academia, Jorge Grifa, que es una persona que fue un jugador de fútbol, que tuvo su club y había sacado muchos jugadores. Bueno, él hizo una academia con su propio club y un día nos enfrentamos, me eligieron para ir a ese equipo de Grifa Ah, ya. y él hizo un convenio con Boca y vino Boca a ver jugadores. Ah, Y ahí fue cuando en la prueba que nos habían hecho fútbol entre nosotros me eligieron. Ahí ese día me acuerdo que habíamos ido con mi papá a jugar un partido que justamente se había suspendido y yo me acuerdo que estábamos volviendo porque el partido se suspendió y lo vi a mi papá hablando con el dueño del equipo, que era el hijo de Grifa, Diego Grifa, y me acuerdo que yo estaba con mis amigos jugando y lo veía a mi papá que charlaba y charlaba. Y bueno, nos volvíamos a casa en el auto y le digo, pa, ¿qué estabas hablando ahí con Diego? Que veo que te... Me dice, nada, me dice que sos malo, me dijo. Le digo, nada, en serio, le digo, ¿qué? No, me dice que te va a Boca, hijito, me dice, se larga así a llorar y se emociona y me abraza y ahí me da la noticia de que me iba a Boca. no. Que Boca me había elegido y que tenía que ir después 3 días a conocer allá y después me tenía que integrar a la pretemporada. ¿Qué pasó en ese momento? No, lógicamente una emoción muy grande, como que me tomó por sorpresa porque nunca me imaginé que me iban a elegir. Y bueno, llegamos a casa, me acuerdo que estaba mi hermano, fue también uno de los primeros que le dimos la noticia. Y, Damián. Damián. Y no lo podíamos creer, la verdad que como te digo, fue todo por ahí una mezcla de sensaciones, porque en el fondo yo estaba feliz porque era lo que estaba buscando y el sueño que tenía, pero a su vez tenía que dejar a mi familia, a la gente que uno quería para ir en busca de ese sueño, digamos. ¿Cómo fue ese periodo en Boca? No, como ¿En lo te- personal? No, en lo personal lo sufrí porque extrañaba mucho a mi familia. Si bien la tenía cerca, yo extrañaba estar ahí, me lamentaba, decía, ¿por qué Boca no está en Rosario? Y bueno, no estaba y era la oportunidad que yo tenía en ese momento. Y viste que todo el mundo siempre dice que el tren pasa una sola vez. Y yo soy consciente de que no, de que el tren pasa las veces que uno vaya a la estación a sentarse a buscarlo. Mira. Porque si yo me hubiese quedado con eso de que el tren pasa una sola vez, ya hubiese sido ese chico que de Boca lo echaron a los 18 años y no hizo más nada. Y sin embargo fui en busca de mi sueño, sabía que quería vivir de eso y fue lo que me impulsó a continuar con lo que quería. Qué importante lo que acabáis de decir, porque muchas veces, claro, a la primera frustración o la primera caída hay muchos que tiran la toalla Claro. y puede que hayamos perdido muchísimos grandes futbolistas y también en la vida
No hay que tirar la toalla al tiro. Sí, así es. Yo creo que soy un claro ejemplo de eso, de la resiliencia, de no bajar los brazos. Obviamente que en ese sentido creo que por ahí un poco la formación que le dan a uno los padres lo ayuda a eso. Pero si yo me hubiese quedado con que el tren pase una sola vez, quizá hubiese sido otro taxista como fue mi papá, que no es un trabajo menor ni de desprestigiarlo, pero obviamente que uno tuvo la suerte por ahí de poder vivir del fútbol de otra manera y fue por eso, fue por no bajar los brazos, por seguir insistiendo, por cabeza dura, porque me decían que no y sin embargo yo seguía probándome en otros equipos y así fue. Oye, Ramiro, pero igual debe haber sido como súper fuerte porque tenía 17 años. 17 años. Un niño. Te Sí. vaya a Boca, el sueño, llegáis a Boca, una noticia fuerte, ¿cierto? Y después el sueño como que se empieza a frustrar. Y está ahí en Boca. Entonces imagino que el golpe igual es fuerte. Sí, sí, es duro. El día que me acuerdo que me llamaron para darme las gracias, que obviamente hacían un balance de todo lo que había sido mi año ahí en Boca y que decían darme el pase libre, que me vaya a buscar otro club. Fue difícil porque me había ilusionado, porque ya 2 semanas anteriores había habido una limpieza y no me había tocado estar en ninguno de esos grupos y yo ya me había ilusionado con poder continuar. Además, ya llegando a fin de año, como que de a poco me empecé a sentir mejor, ya no extrañaba tanto, me estaba adaptando, pero bueno, fue cuando me dieron las gracias y ahí me tocó agarrarme mi maleta y volverme ahí a mi casa con la maleta obviamente llena de sueños que uno tenía y bueno, empezar de nuevo. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, sí, Ese lógico. llamado, el ir a Me hacer- acuerdo que de ahí en la pensión en la que vivíamos había 96 chicos y bueno, obviamente de todas partes del interior de Argentina, de otros países también. Y hay una pizarra donde la dividían por grupos y ponían ahí los nombres de las personas que se tenían que presentar con el coordinador, que en ese momento me acuerdo que era Andrés Lilini, y él fue el que uno de los días abajo y veo ahí mi nombre en la pizarra, así que ya me la vi venir, que podía venir por ahí el tema de la conversación, digamos. Chuta. Así que sí, así fue. Me dieron las gracias y me tocó volverme ahí a mi casa. Oye, y en ese momento, claro, tú viste, va a pasar, mira, Cap Ducal que nos atiende aquí de la mejor forma en Villa. Muchas gracias. ¿Ah? Gracias. Un clásico acá de Un Villa del clásico. Mar. Ese momento viste la lista, tuviste la conversa y hay que volver a la casa y contarle a la familia. Sí, sí, lógico. Por ahí uno lo venía esperando porque había tenido poca participación en mi categoría, que era la quinta, y uno la veía venir por ahí. Pero claro, era empezar de nuevo, o dejar de jugar y empezar a trabajar o estudiar. En mi caso con el estudio nunca fui muy bueno y era trabajar o seguir intentándolo. Y bueno, así fue, que seguí por el camino de insistir, de persistir y eso fue lo que con el tiempo me ayudó a poder vivir del fútbol, como te digo. Igual había sido un año duro, po, y un año duro, chico, regresar del equipo grande. ¿No pensaste nunca así como ya hasta aquí nomás? ¿No Sí, pensaste? sí, me ha pasado, porque por ahí te agarra una edad donde uno quiere tener su plata, sus cosas, tiene a los amigos que empiezan a salir a la noche, a los carretes que le llaman acá, y obviamente que no va de la mano con lo que uno tiene que hacer, con el Claro. deporte, con el cuidado. Y sí, me dieron ganas en su momento de dejar, pero bueno, tuve gente cercana que me ayudó, que me acuerdo una charla también con mi padre que fue que me dijo, hijo, insistí, probá, tratá de quemar todos los cartuchos posibles y después si ve que no va, busquemos otro camino, pero intentalo. Ah, tuviste esa conversa. Así que sí, así fue, porque yo ya también estaba ahí en el barrio con la mala junta, un poco ahí medio mezclado, así que un día tuve una buena conversa que fue que me puso los puntos y me abrió ahí un poco el panorama de cómo era la vida en general. Y las cosas buenas y las cosas malas. Y bueno, como te digo, por tener por ahí la contención esa, tuve la suerte de poder elegir el buen camino y bueno, era el deporte, la buena vida y tratar de pelear por mi sueño. Eso fue post Boca. Eso fue post Boca, sí. O sea, pudiste haber ahí. Y tuve ahí en el barrio unos amigos que habían estado complicados, habían estado presos, como que a mí siempre me gustó yo clase normal, clase media, nunca me faltó para comer, pero me sentía cómodo con ese estilo de gente. Y de hecho voy y tengo amigos que gracias a Dios han salido bien y son buena gente y personas de trabajo, pero en su momento por ahí también, como niños, empezaban jugando y hacían cosas que no se debía. Y sí tuve ahí, no tuve ningún problema nunca, pero tuve la posibilidad de hacer cosas malas. Y sin embargo nunca las hice y siempre opté por
como te digo, por el consejo que me había dado mi padre. Oye, esa conversa con los papás a veces es súper importante, ¿eh? Sí, yo creo que son cosas claves justo en la vida de uno. Momentos porque yo con mi papá por ahí, si bien converso bastante, nunca en profundidad. Y ese día, vaya a saber lo que él vio en mí, que me dijo, hijo, vení, y ahí fue donde me mostró cómo eran las cosas, cómo era la vida, qué era lo que iba a pasar y el camino que yo tenía que elegir, que obviamente era mi elección y que era mi vida, pero me marcó ahí un poco el camino y fue que él me ayudó a todo eso, obviamente. ¿Qué fue lo que te mostró? ¿Te acordáis? No, como te digo, de que la vida esa que uno quería llevar o la junta que uno tenía en ese momento no era lo ideal. Y él también le tocó por ahí tener una vida dura, una vida difícil, a los 6, 7 años tener que trabajar. Y bueno, había vivido muchas cosas por ahí en la calle que uno todavía no le había tocado vivir. Sí. Y fue esas cosas por ahí que me fue marcando, que me fue contando, que obviamente me sirvieron para no cometer el mismo error, quizás. ¿Te hicieron sentido? Claro, sí, 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 sin duda. ¿Le has conversado con tu papá este momento? No, cuando la vea se va, se va a enterar. ¿Estuvo Cuando bien la ahí? vea- ¿Cómo sí, se llama tu viejo? Enrique. Enrique. Un saludo a Enrique que Sí, sí, estuvo la verdad que sí. preciso. Sí, la verdad que estuvo preciso y obviamente después la va a ver mi mamá también y se va a poner celosa. No, con mi mamá también siempre la contención, la psicóloga, digo yo, porque muchas veces uno hace terapia, por ahí no tenemos la suerte de estar en el día a día, de compartir por ahí físicamente, pero sí de llamarnos, de conversar, de estar ahí al pie del cañón, como digo yo, siempre sé que están y bueno, han sido importantes en mi vida, lógicamente. Ramiro, ya, a ver. Boca, después la conversa con tu viejo. ¿Qué pasó? ¿Dónde fuiste? No, bueno, ahí volví al equipo este de Grifa, que era el que había ido antes de irme a Boca. Y un entrenador que tuve ahí fue que me consiguió una prueba en Atlético de Rafaela, que era un equipo del ascenso en ese momento, estaba en segunda división. Y bueno, fui a la prueba, quedé por suerte. El equipo asciende a primera división y tienen que armar la reserva que le llaman ahí en Argentina. Y ahí es donde me hacen el primer contrato, que es el contrato profesional que firmo, que le contaba el otro día ahí a tu colega que allá normalmente te hacen firmar un contrato mínimo, pero nunca te dan ese dinero que firmás. Siempre la mitad o ni siquiera la mitad y bueno, eran cosas que uno tenía que hacer porque era parte de arriesgar a apostar a tratar de conseguir un jugar en primera, de mostrarse, de que lo puedan ver. Así que bueno, lo firmé el contrato ese y tuve la suerte ahí de jugar bastante, 2 torneos y medio completos en reserva, que es como la que le llaman acá la proyección, Sí. pero no tuve la suerte de debutar en primera. Ya. Me acuerdo que fui un día al banco contra Banfield en Copa Argentina, pero no debuté. Y el mismo técnico que me había conseguido la prueba ahí en Atlético de Rafaela me quiso llevar a Bolivia. Ya. Y ahí en Bolivia, bueno, la verdad que eso fue también increíble porque la pasé mal. Fui con un chico que jugaba en Newell's, Ya. ahí de Rosario. Y bueno, nos consiguieron una prueba supuestamente en Aurora, un equipo de primera división. Ya. Ahí nos estaban esperando unas personas. Y bueno, me acuerdo que hicimos fútbol. Y la verdad que me había ido bien. El nivel por ahí del fútbol boliviano no era muy bueno. Y yo sentí que me había destacado. Bueno, cuestión que por un manejo ahí, no sé si de dinero o qué, no me terminó quedando. El chico este que había ido conmigo extrañaba a su novia. Me acuerdo que estaba toda la semana hablando. No me acuerdo si era por videollamada en ese momento, pero creo que era por la computadora, por la webcam que se Ya, usaba. sí. Bueno, me acuerdo que un día se termina volviendo a Rosario porque no aguantaba más y porque había sido el manejo un poco mal manejado, digamos, porque no quedamos en ese club y no tuvimos otra prueba y nos quedamos sin nada. Y bueno, me acuerdo que me quedé entrenando en una plaza solo toda esa semana. Iba en una plaza solo en Bolivia porque el chico este se había vuelto y la persona que me llevó me contactó con otros representantes de ahí. Y bueno, me intentaron buscar otras pruebas. Me acuerdo que fui a Blooming, no me pude terminar quedando por el tema del cupo extranjero. Y a lo último había salido la posibilidad de quedarme en Yacuiba, se llamaba, que era un equipo fronterizo con Salta, con una ciudad de Argentina, una provincia, pero era de segunda. Y ahí fue que me habla otro entrenador que yo tenía, de Grifa, y me dijo, no, Ramiro, venite, me dice, mirá si te vas a quedar ahí en Bolivia, que el fútbol boliviano la verdad que no tiene demasiado nivel, y mucho menos en segunda división. Me dice, venite para acá que algo vamos a conseguir. ¿Y tú entrenando en una plaza, esa de la En plaza? una plaza en Bolivia, ¿Cómo fue eso? increíble. Y estaba solo, el chico este se había vuelto, no tenía club para probarme y estaba en Bolivia. Me acuerdo que había ido a Cochabamba y después de Cochabamba nos habían llevado a Santa Cruz.
y estaba ahí esperando que me salga alguna prueba para poder ir. Y mientras tanto entrenaba, solo. Sí. Solo con... Corriendo en una plaza, no tenía nada de material ni nada, pero bueno, intentando hacer algo como para no quedarme quieto, esperando que me salga alguna posibilidad de quedarme. Me volví a Rosario, a un equipo Adiur se llama, que entrenaban jugadores libres. Y entrenando ahí en Adiur, me acuerdo que me llama Lito Botaní, que fue un entrenador que tuve en la reserva ahí de Rafaela. Y bueno, me dijo que tenía para llevarme a Alvarado Mar del Plata, si quería ir. Yo le dije, perdón, me dice Alvarado, me dice al equipo Alvarado, le digo, sí, yo no sabía ni dónde era, sinceramente. Después, bueno, obviamente entro en internet, me fijo, el Alvarado Mar del Plata, un equipo de tercera división, y ahí fue donde inicié, donde termino debutando ya con 23 años, 22 para 23, y bueno, ahí donde termino debutando en el ascenso de Argentina, porque tampoco era primera división, digamos. Oye, a mí me contaron que en esas pasadas, en alguna parte de esta historia, trabajaste como de verdulero. Sí. Fue antes de irme a Rafaela, fue antes de firmar el primer contrato. Creo que justo unas primas mías habían abierto una verdulería y bueno, yo estaba en ese proceso de que dejaba, de que medio que quería tener mi plata para salir y todo. Y bueno, me dieron trabajo ahí. Habrán sido 2 meses que trabajé, me acuerdo, de verdulero, y también trabajé en una fábrica de esos sillones que se hacen cama, que allá en Argentina le llaman futón. ¿Ya? Sí, También sí. estuve en total, por en los 2 trabajos, habrán sido 3 meses que trabajé o 4 en eso. ¿Y cómo se Y después se me dio lo de Rafaela. ¿Y cómo se recuerda hoy día esa No, duro. Me acuerdo, tenía los compañeros ahí de trabajo que estaban con ropa también de trabajo, que llegaba el día viernes y te pagaban y nos íbamos ahí al kiosquito, ¿viste? La típica, que van y se compran sus cervecitos, sus sanguchitos. Y bueno, me acuerdo de eso, me acuerdo más que nada de las caras de algunos compañeros que tuve en ese momento. El tren pasa todas las veces que uno vaya a buscarlo, dice Ramiro. Más que una frase, es el reflejo de su sinceridad, su entrega y la pasión con que enfrenta la vida. Tras su salida de Boca, se cuestionó absolutamente todo, pero siguió perseverando, con una convicción inquebrantable que lo llevó a encontrar nuevamente ese tren, que finalmente lo llevaría en el viaje para cumplir su sueño. Cuando fui a México, yo recuerdo que tengo del 2011 de Rafaela el menisco roto de la rodilla, pero nunca me impidió, nunca me lo operé, nada. Y bueno, se ve que en esta revisión médica salió, lógicamente, y ahí fue que el equipo dijo que desistía de contratarme, y yo me había quedado sin trabajo y en la calle, porque tenía 2 años de contrato en un equipo, lo dejé para venir a Colo Colo. ¿Le hace bien Arturo a Colo Colo? Yo creo que sí, ni hablar. ¿Cómo influye en el grupo? Muchísimo, es pro equipo, siempre positivo, para adelante, siempre entrena, alienta a sus compañeros. Ah, ¿te llamaron 2 veces de la U? De la U, sí, antes de irme a México, y después tuve más cerca todavía cuando se me terminó el contrato con León. ¿Y por qué nunca se dio llegar a la U? Debuta en Alvarado a los 23 años. Sí. Y de ahí en más empieza, ahí sí la carrera de... Y no, ahí como te digo, me quedaron debiendo 3 meses en ese equipo, me termino yendo lógicamente porque no me pagaban, se me cumple el contrato, no pude reclamar nada, esa plata nunca la cobré. Y un día estaba con mi hermano, me acuerdo un día jueves, en un bar, ahí conversando, tomando un fernet, y me llama un compañero que había tenido en Alvarado Mar del Plata, el gringo Jiménez, un lateral derecho, me acuerdo, y me dice, hola Rama, ¿qué está haciendo? Digo, no, estoy acá con mi hermano. Me dice, mirá, si te interesa, hay un equipo, Unión a Conquija, me dice. Me dice, te van a pagar, te dan 1 año y medio de contrato. Si te interesa, avísame. Le digo, sí. Le digo, yo obviamente no tenía nada. Y bueno, así fue. Me dice, mañana te va a llamar mi representante. Me llamó el representante, así todo como él me dijo, y se terminó dando y me voy a Unión a Conquija, que yo honestamente tampoco sabía ni dónde era. Entro a googlear y era un equipo, ese fue como una de las pruebas de fuego más grandes que me tocó vivir, porque era un equipo en una estancia, en un pueblito chiquito, en una provincia muy humilde del norte de Argentina, Catamarca, un pueblito de Catamarca, y era una estancia de 5.000 personas, no había prácticamente señal de teléfono, era para llegar al lugar había que pasar por unas cuestas que eran precipicio, y eso fue por ahí lo más loco que me tocó vivir. Cuando me acuerdo que voy a hacer la revisión médica, me entusiasmo porque me hacen ir a otra ciudad cerca, que sí era mucho más civilizada y que había hospitales y que había de todo. Y ahí conversando con un compañero, me acuerdo que me dice, ¿ya firmaste el contrato? Le digo, no, todavía no.
Me dice, no, bueno, menos mal, porque cuando lo firmes, si sabes dónde vamos, te vas a querer volver, me dice. Digo, ¿cómo que? Sí, es horrible, dice, una estancia, no hay nada. Lo único que hay es como una estación de servicio que no hay ni Shell, ni Copec, nada, es como un almacén, que ahí vamos, por ahí a veces agarra un poco de señal, por ahí tomamos alguna coca, algo distinto para hacer, pero después no tenés nada, me dice. Digo, no me diga, sí, bueno. Sí, bueno, y terminé yendo, y cuando llego, increíble, Tenía razón el compañero. tenía razón, era un desastre el lugar, no tenía señal. Me acuerdo que nos reúnen al equipo en un parabólico, le hicimos como un galpón grande, tuvo una luz tenue así amarilla, triste, y me acuerdo que ese día la llamo a mi mamá y le conté y me dice, no me olvido nunca cuando me dijiste eso, de que te querías volver porque era muy triste todo y ahí como que medio estaba ahí a punto de tirar la toalla, pero bueno, nada. Después el grupo, los amigos, los compañeros que uno se va haciendo en el camino como que me fueron ayudando a sostenerme. Después conocí ya en Alvarado de Mar del Plata a la que hoy es la mamá de mis hijos, mi mujer, a Jazmín. Y ella también fue la que me acompañó, pero en ese interín tuvimos una pequeña pelea por una mandada de pata ahí que me mandé yo y me dejó solo, así que me tuve que ir solo a Conquija, así me quería morir. Estuve 6 meses solo en ese lugar y ahí sí la verdad que la pasé bastante mal. Pero después, bueno... ¿Qué no. viviste? Y no, soledad, no tenía prácticamente no había internet, los viajes eran muy peligrosos porque teníamos que salir del lugar ese que era complejo y nos tocó vivir cosas difíciles por el tema de se comía, pero la comida no era muy rica, pero bueno, eran cosas que yo tenía que sortear para seguir insistiendo. Aparte, dentro de todo, tenía un mejor salario al que venía acostumbrado y era esforzarme para tratar de trascender en ese momento. Tú siempre pensando, lo voy a lograr, lo voy Sí, a lograr. y deportivamente la verdad que nos fue muy bien, porque perdimos el ascenso con Central Córdoba de Santiago del Estero, un equipo que hace muy poco jugó Copa Libertadores. Pero bueno, ahí en lo deportivo me fue bien, me destaqué, tuve la suerte de hacer varios goles y ahí me agarraron el representante que yo tuve anteriormente, que fue el que me empezó a hacer, con ayuda mía, lógicamente, a escalar. Y ahí fue que de a poquito seguí progresando de equipo, me fui a un equipo superior de segunda categoría, que era Nacional B. Así que de ahí me termino yendo a ese equipo de Juventud Unida de Gualeguaychú, que era Nacional B, que jugó el Toro Sampedri, jugó en ese equipo. Ah, Cuando él se va a centrar, de ahí creo que él se fue a Tucumán Sí, a Tucumán, se fue a Atlético de Tucumán. Bueno, yo llegué al próximo mercado de pase. Él había estado ahí en ese equipo. Ya, y ahí, cuando estás en ese club, de repente surge la Ahí posibilidad. de repente, bueno, mi representante me dice que estaba la posibilidad esta de ir a Instituto de Córdoba. Yo solamente hacía 6 meses que estaba en ese equipo y era otra vez volver a mudarse, volver a cambiar todo, pero obviamente que era por algo mejor. Económicamente no era muy superior a lo que venía cobrando, pero era mejorar el nivel de equipo. Claro, mostrarte de otra forma. Mostrarme de otra forma. Así que bueno, ahí otra vez con la familia, armar maletas y a partir, con ilusión. Y bueno, ahí fue que llegué a ese equipo y lo mismo, me tocó jugar, gracias a Dios, poder hacer algunos goles. Y ahí hablando un día con Fede Hernández, que aprovecho y le mando ahí un saludo, que justamente ahora está de auxiliar ahí con Víctor Rivero en Limache. Ah, mira. Él era el ayudante de campo de Iván Delfino, el entrenador que yo tenía en Instituto de Córdoba. Y conversando le conté que yo tenía a mi abuelo que era chileno, no sé, y me dice, ¿pero qué estás esperando? Me dice, ¿hacete la nacionalidad? Le digo, pero no. Me dice, pero hacete la nacionalidad, habla con tu mamá, fijate, pedirle los papeles. Bueno, terminé el entrenamiento, ese día a la tarde la llamo a mi mamá y le comento, mirá, hoy estuve hablando con Fede, me decía que por qué no me fijo el tema del abuelo, a ver si tenés alguna partida de nacimiento o algo. Me dice, ¿Para ser sí, chileno? para hacerme chileno. Y ahí fue que mi mamá enseguida me consiguió los papeles, la partida de nacimiento, y en el consulado chileno que está en Rosario, entregamos la partida de nacimiento de mi abuelo, todo, y como era por línea directa, enseguida ahí me salió la posibilidad de poder obtener la nacionalidad. Y bueno, ahí mi representante, el que tenía en ese momento, habla con el representante de Palermo, que era el entrenador de Unión Española, y él ahí le comentan que, bueno, que estaba yo, que tenía la posibilidad de ser chileno, y justo me fue a ver el Pato Bondancieri, que era el ayudante de campo de él, un partido ahí en instituto, y me vieron y le gustó, y me eligieron, aparte sabiendo de que yo después por ahí le podía liberar el cupo de extranjero. Claro. Y así que llegué acá a Santiago, a mi primera experiencia en primera división, que era en Unión Española, con 27 años. Con 27 años. Increíble. Increíble, ¿cómo te cambia todo eso? Porque 27 años esperando la oportunidad. Sí. Pensando, esto va a llegar un día.
Sí, como te digo, por ahí los objetivos claros, obviamente que por momentos uno lo cuenta y se ve que fue no fácil, pero costó y hubo momentos que uno lo veía lejos y que pensaba que el sueño que uno tenía no iba a poder ser. ¿Cuándo te das cuenta que lo lograste? ¿Cuándo te das Y realmente cuando cuenta? llego a México, cuando hago el contrato en México, que me voy 3 años, que me llama Jesús Martínez, que es el dueño del Grupo Pachuca, ese día ahí fue como, wow, estaba con mi mujer y nos mirábamos emocionados por la cifra del contrato que prácticamente lo tuve que arreglar yo, que no fue de mala gana, de mala manera, sino porque los representantes que tenía en ese momento, uno había fallecido el papá ese día, Chuta. el otro estaba de viaje y la otra persona que lo ayudaba, que eran 3, no me atendió y justo me entró la llamada de México y me tocó arreglar a mí el contrato con León en este caso. Y bueno, ahí fue cuando dije, wow, lo conseguí porque eran 3 años de contrato, un salario que uno no venía acostumbrado y fue como, entre comillas, lo que me cambió la vida en lo económico y todo. Dijiste que te habían llamado a la U. En ese momento sí, después no se me había dado y cuando termino el contrato con León también. Estaba Escobar, el colombiano Escobar en la U, ¿Ya? el entrenador, Sí. y también estuve cerca de firmar, después no se me terminó dando y terminé en Talleres Ya. de Argentina, que fui a jugar Copa Libertadores allá. Ah, te llamaron 2 veces de la U. De la U sí, antes de irme a México y después estuve cerca, más cerca todavía cuando se me terminó el contrato con León. ¿Y por qué nunca se dio llegar a la U? No se terminó dando porque después terminó llevando otro jugador y se terminó cayendo la negociación. Y bueno, después se terminó dando esto, lo de ir al fútbol argentino, que era una cuenta pendiente, jugar en primera en Argentina, que yo no había jugado. Has mencionado varias veces a tu mujer. Sí, 13 años con ella, ¿no? sí, ¿Cómo se llama tu mujer? Jazmín. Jazmín, tu compañera. Sí, obvio. Me ayudó en todo aspecto, en el tema de la alimentación, del cuidado, muchas cosas que uno obviamente fue creciendo también en lo deportivo, pero que por ahí se iba quedando en otros aspectos, como te digo, el tema del cuidado, del profesionalismo, de la comida, de la alimentación, que es tan importante para nosotros los jugadores de fútbol, y ella fue y es una parte importante en todo esto, porque me ha guiado, me ha ayudado, y se cuida a la par mía y entrena también, y me hace que obviamente uno las cosas más fáciles también. Oye, bueno, fuiste a México, ofertas de la U, dijiste, bueno, llegaste a Chile de vuelta, ¿cierto? Chile. Hay una oferta ahí que la mencionabas tú. Te llaman por primera vez de Colo-Colo Quinteros, ¿no? Sí. Quinteros te llaman por primera vez en 2022. Debe ser. 2022. ¿Qué Sí. pasa ahí? Normal, yo estaba con contrato vigente en Talleres de Córdoba, jugando Copa Libertadores, y bueno, justamente me llama. Mi idea era después de México volver a Chile, porque yo ya había estado en Chile, me había ido bien y conocía, y era mi idea volver. No se termina dando lo de la U, me voy a Argentina, y cuando después Gustavo me da la posibilidad de poder venir a Colo-Colo encima, digo, esta es la mía. Y ahí fue donde rescindí el contrato que tenía en Talleres, porque una deuda que tenían conmigo era dejar la plata para que me puedan dejar ir. Y bueno, rescindí el contrato para intentar venir acá a Colo-Colo. Me acuerdo que Colo-Colo estaba de pretemporada en Argentina y viajé de Rosario a Buenos Aires, fueron a una clínica, la clínica Rossi, que está ahí cerca del Monumental de River. Y bueno, me hicieron los chequeos de rutina que normalmente hacen todos los equipos que me ha tocado estar y que nunca tuve ningún inconveniente ni problema. Cuando fui a México, yo recuerdo que tengo del 2011 de Rafaela el menisco roto de la rodilla, pero nunca me impidió, nunca me lo operé, nada. Pero lo tengo roto. Y bueno, se ve que en esta revisión médica salió, lógicamente, y ahí fue que el equipo dijo que desistía de contratarme. Chuta. Y yo me había quedado sin trabajo y en la calle, porque tenía 2 años de contrato en un equipo, lo dejé para venir a Colo-Colo, y Colo-Colo me dice que no paso la revisión médica, y bueno, obviamente fue durísimo, porque ahí sí digo, ¿qué hago ahora? Y además de la caja de resonancia que es Colo-Colo, que sale en todos lados, que Ramiro González no pasó la revisión médica, como que obviamente eso me perjudicaba para conseguir otro equipo también. Claro. Y ahí fue donde, gracias a Platense, que me abrió las puertas de su club para poder mostrarme y jugar ese torneo, que después pude terminar llegando a Colo-Colo, porque fui ese semestre al final a jugar a Platense. Jugué, competí, Gustavo Quintero fue campeón en Colo-Colo, le fue bien, me volvió a pedir, y ahí se terminó dando porque me hicieron la revisión médica acá en Chile y terminé firmando el contrato con Colo-Colo, que era lo que yo quería de un principio, obviamente. Todas las vueltas largas, Ramiro González. Todas.
increíble. Tremendo. Pero bueno, después, El viste, a veces resultado. se disfruta más. Sí. Pero sí me hubiese encantado llegar en un primer momento, porque eso a mí creo que me perjudicó bastante en Colo-Colo el tema del que haya salido, que no pasara la revisión médica, porque la gente ya empezó a hablar mal de mí sin saber realmente qué era lo que pasaba. Pero pensaban que traían un jugador retirado, que no me iba a poder mover, que al primer partido me iban a tener que sacar lesionado. Y gracias a Dios puedo decir que me puede haber ido bien, me puede haber ido mal o lo que sea, pero jamás me bajé de un entrenamiento en Colo-Colo, jamás me perdí en nada. Nunca, no pueden decir nada malo mío en ese sentido porque me entregué y me brindé al 100% por este escudo, por esa camiseta. Y bueno, eso es lo que me deja tranquilo. Pero a mí en su momento me afectó bastante porque la gente pensó que venía un exjugador. Te lo quería preguntar porque salió en las redes sociales cuando ya ibas a la segunda vez, digamos, Sí, cuando sí. concretaste la llegada a Colo-Colo, te escribían por las redes sociales. ¿Sufriste esto que se llama hoy día ciberbullying? Sí, de todo. Pasa la cuenta igual. Todo, de todo. Y aparte, Colo-Colo significa a nivel Chile es Muy impresionante. mediático. No, Impresionante. Y claro que ¿Qué sí. pasa contigo en ese momento? Leía los Y comentarios. a mí lo que me ha pasado mucho en ese aspecto que he leído, obviamente ahora uno con el tema de las redes sociales y todo, ve a los compañeros, colegas que salen hablando del maltrato, de la depresión y todo ese tipo de cosas, que yo si bien he vivido maltrato, quizá mi personalidad no lo toma como para deprimirme, a mí me enoja, me dan ganas de contestarle, de ponerme a pelear si me escriben 50 hinchas, obviamente que uno tiene que ser profesional y no puede hacerlo, Pero dan ganas. pero lo vivo de esa Sí. manera. Yo me quería pelear con medio mundo. Y obviamente que con el apoyo de mi mujer, de la gente que uno quiere, que te contienen y te van frenando, obviamente nunca he contestado, nunca he buscado problemas ni nada, pero a mí personalmente me molesta mucho. ¿Te Me afectó? enoja, me enoja, sí. Sí, me enoja porque la gente no sabe todo lo que uno le toca vivir, todo lo que le toca transitar y tampoco saben el daño que ocasionan detrás de una pantalla. Y obviamente que hay gente que ni siquiera a lo mejor ha pisado una cancha en su vida. Y sin embargo se dan el privilegio de herir a las otras personas que se han esforzado mucho por hacer su trabajo y que uno con acierto y con errores siempre intenta dar lo mejor de uno en cada partido, en cada club que le ha tocado estar. Oye, Ramiro, bueno, se logra. Llega a Colo-Colo 2023, ¿cierto? Sí. Tuviste un buen año. Fueron campeones de la Copa Chile, Sí. Supercopa. ¿Cómo fue? El primer año considero que, bueno, fue donde más participación tuve. Sí. Quizá pasó parecido a lo que está pasando hoy en día, porque después de que un equipo salga campeón, reinventarse de nuevo en el éxito no es fácil. Es dificilísimo. Y bueno, pasó lo mismo. En el año 2022 Colo-Colo fue campeón, se desarmó, se fueron varios jugadores importantes de ese equipo y me tocó llegar a ese nuevo equipo que estaba prácticamente desarmado. Y así todo peleamos el campeonato hasta el final, que fue el campeonato que terminó saliendo campeón Huachipato. Pero sí, ganamos la Copa Chile y competimos hasta el final del campeonato y por ahí en Copa Libertadores siguió faltando por ahí lo que siempre falta, que la gente, lógicamente, lo único que quiere es volver a levantar la segunda y ganarlo, pero bueno, está claro que no es fácil. Y bueno, nos tocó competir ahí en Libertadores, por ahí no hacerlo de buena manera, pero fue un año por ahí regular. Se ganó la Copa Chile y en el segundo año, sí, por ahí no me tocó tener tanta participación, que fue con Jorge Almirón. Pero creo que los pocos partidos que me tocó estar, la verdad que lo hice bien, estuve a la altura, me ha ido bien. Y bueno, después nos tocó salir campeón ahí de la Recopa, del torneo nacional. Sí. Y bueno, la verdad que termino el análisis creo que termina siendo positivo por cómo se dio todo. Pero nada, lo importante acá creo que fue lo que uno puede dar es el ejemplo este de no bajar los brazos, de seguir, de que aunque a veces las cosas no salgan como uno espera, seguir intentándolo. Sí. Y en mi caso fue así mi carrera, mi vida, y por ahí lo que uno por ahí de este lugar intenta hacer es transmitir eso, de que los sueños por ahí están para cumplirse, que muchas veces uno encuentra lejos las cosas que quiere o no las ve posible, pero es eso, es levantarse, trabajar, seguir insistiendo y luchar por lo que uno tanto quiere para intentar conseguirlo. ¿Cómo sentiste la salida de Colo-Colo? No, como te digo, me dolió, pero la tomé como parte del juego. Creo que cumplí mi contrato, me había ilusionado realmente con por ahí poder renovar un año más o quedarme un tiempo más porque
Creo que el último paso había sido bueno, pero bueno, decidieron no contar más con mi servicio y lo acepté, agradecí y la verdad que agradecido a todo el pueblo colocolino, a toda la gente que me apoyó y a la que no también, porque en cierta forma te ayudan a seguir creciendo. ¿Qué tal Almirón? Muy bien, la verdad que bien. La otra vez fui, lo saludé, estuvimos conversando ahí en el hotel, me quedé comiendo ahí con los chicos. Te vimos en las redes. En las redes, claro. ¿Cómo fue ese encuentro? No, justo llegan acá al Hotel Bosque, acá en Concón, perdón. Y Oscar me dice, venite a saludar a los Caropasos, venite a saludar acá a la banda, qué sé yo, y fui, me agarré el matecito y como a esta hora. Me fui, ahí estuve conversando, se acercó el profe, estuvo tomando mates con nosotros, me invitó a que me quede ahí a comer con ellos, cené con los chicos ahí en la concentración. Mira. Después me quedé ahí en la charla post partido que habían tenido ahí del cierre del partido de Fortaleza. Y no, bien, mucha buena onda, y es lo que te digo, ver a los chicos, el cariño que a uno le tienen, eso es lo más gratificante, creo yo, a pesar de lo que cualquier hincha pueda opinar o sentir, yo creo que lo lindo acá es lo que a uno le pasa y el cariño que siente que a uno le tienen. ¿Cómo fue ese reencuentro con tus compañeros de Colo-Colo? Dijiste que participaste hasta en la charla técnica. No, bien. Venga para acá, te dijeron, pase nomás. Bien, ya los había también visto cuando me tocó viajar acá con Everton al Monumental a jugar y compartir ahí con ellos. Bueno, obviamente competir, pero después del partido ahí conversar, charlar, verlo y la verdad que una alegría, como te digo, una alegría muy grande porque uno nota cuando alguien lo quiere y ellos me lo hacen notar cada vez que me ven. Con Almirón todo bien entonces. Perfecto, espectacular. Agradecimiento a todo, a Gustavo Quintero, lógicamente, que fue el que me trajo, a Jorge Almirón también, que fue parte de mi camino en Colo-Colo y a todo el pueblo colocolino también. ¿Cómo es Almirón? Como persona, digamos, como... No, así día a como se día? ve, serio, por momentos distante, pero después cuando creo que entra en confianza tiene esa calidez humana que lo caracteriza y la verdad que yo, de mi parte, lo que puedo decir es palabra de agradecimiento porque conmigo se ha comportado siempre de buena manera. ¿Te parece bien que sigan Colo-Colo? Para mí es un buen entrenador, la verdad que sí, lo demostró el año pasado. Obviamente ahora, como te dije recién, las cosas no son fáciles, reinventarse en el éxito cuando uno le va bien, gana y volver a ganar es lo más difícil. Sí. Y creo que están en ese proceso, más allá de que se ha invertido y que han traído buenos jugadores, no es fácil congeniar un nuevo equipo y hacerlo funcionar. Y a propósito de Colo-Colo, dijiste, me llamó el Tortopaso, dijo, ven a ver a la banda. ¿Quiénes son la banda? ¿Cuál era tu banda de Toda la Colo-Colo? banda, todo, no, si me olvido de alguno me mata. Y no, está el Tuto, De Paul, Esteban, Vidal, el Colo Gil en su momento, estaba Castellani que después también se fue. Bueno, Opaso, lógicamente, Isla, todo. La verdad que con los chicos, bueno, Eric Bimber, que estaban por ahí en mi mesa en la concentración, teníamos la mesa con él. Con todos los chicos cada tanto hablo, los mensajeamos ahí por Instagram, estamos ahí en constante comunicación. Con el King entiendo que hiciste muy buena amistad. Con el King, un fenómeno el King. La verdad que también le tengo mucho cariño. Una persona que uno lo veía en la tele en su momento, jugando en los mejores clubes del mundo, que le ha ido espectacular en todos lados y la calidez humana, la sencillez que tiene, lo cercano que es, te das cuenta que es un chico, como se ve, de barrio, de gente, de buena gente. Se lo nota y es como se ve. ¿Le hace bien Arturo a Colo-Colo? Yo creo que sí, ni hablar. ¿Cómo influye en el grupo? Muchísimo. Es pro equipo, siempre positivo para adelante, siempre entrena, alienta a sus compañeros. La verdad que ya el solo hecho de su presencia potencia a todo su entorno. ¿Qué es para ti haber jugado en Colo-Colo? ¿Qué significó? ¿O qué significa haber jugado en Colo-Colo? No, un orgullo. La verdad que un orgullo por haber vestido la camiseta más grande de este país. Yo creo que, si me apurás un poco, creo que tiene hasta más peso que la de la selección misma. Mira, Yo creo que, si bien no tuve la suerte de poder vestir la camiseta de la selección, por lo que veo de la repercusión que tiene Colo-Colo es de todo un país. La verdad que, como te digo, un orgullo porque como se dio todo, de haber jugado mucho en el ascenso, de haber hecho la vuelta larga, si bien creo que también mi paso por México fue importante porque considero que es una liga dentro de todo bastante competitiva, me parece que sí, lo de Colo-Colo fue algo que me marcó en mi carrera. ¿volverías a Colo-Colo? Y yo sé que es difícil, pero nada, la verdad que estoy feliz acá. La verdad que al principio me costó,
porque la mudanza con los chicos, volver a mudarse de Santiago para acá, al principio extrañábamos bastante, ahí la capital, pero hoy por hoy puedo decir que estamos bien acá, que somos felices en Viña. Mi mujer también encontró su lugar, donde entrenar, donde hacer su rutina. Mis hijos en el colegio están felices y esas cosas uno, la verdad que cuando las pone en la balanza a esta altura se queda tranquilo y trata de disfrutar donde está, que estoy bien. Pero en el fútbol todo puede pasar. Todo puede pasar, pero como te digo, hoy estoy muy enfocado en lo que es Everton, que por ahí no tuvimos un gran arranque, pero estoy entusiasmado y ilusionado con que podemos revertir la situación. De hecho, los últimos partidos han sido buenos y estamos en esa dinámica de seguir mejorando. Y nada, enfocado 100% acá en Everton, la verdad. ¿Estás conforme con tu carrera, con la vida que has llevado, Y Ramiro? sería muy injusto y egoísta y poco agradecido si diría que no, porque a cómo se dio todo, como te fui contando, creo que la verdad que sí, si por ahí hago un freno y miro para atrás con todo el recorrido y todo lo que pasó, el tiempo que pasó y todo lo que me tocó vivir, tengo que ser muy agradecido a Dios y a la vida por todo lo que me dio, que si bien por ahí si lo comparás obviamente con otras estrellas del fútbol no es nada, pero para mí fue un montón y fue lo que a mí me costó mucho y hoy obviamente lo disfruto. Sueño logrado. Sueño logrado, la verdad que sí, después de tanto tiempo. Y obviamente hoy uno va renovando los sueños muchas veces y las esperanzas y hoy se basan todo en mi familia, en mis hijos, en verlos a ellos crecer, en acompañarlos, en disfrutar del día a día con ellos. Esas cosas yo creo que con el tiempo uno también se va haciendo carne de todo eso, de poder disfrutar de ellos, que también le gusta por ahí el tema del fútbol, de acompañarlos, de estar presente, de ser un guía para ellos como en su momento lo han sido para mí, mis padres. Démosle un aplauso, ¿no? Ramiro. Oye, se enfrió el mate. Está ahí. Oye, te queremos agradecer, Ramiro, la verdad, el tiempo. Hemos estado hace un ratito aquí compartiendo en el Camp Ducal. Y bueno, una historia con vaivenes, pero hermosa. Al final. Diferente, quizás, por ahí. Bueno, un poco tengo entendido que han venido otros colegas acá también a contar ahí su historia de vida. Hay algunos compañeros de Argentina que les ha tocado vivir ahí historias similares en el ascenso, por la falta de pago, por las cosas que por ahí se viven en el fútbol de allá, pero bueno, creo que como te digo, son todas parte del camino y en mi caso no cambiaría nada porque fue parte también de mi vida y la que me ayudó también a forjar por ahí el carácter que uno tiene y te preparan también para la vida. ¿Vas a hacer DT después o no? Me gusta por ahí, hay ideas que me llaman la atención, lo he hecho al curso, pero creo que hay que prepararse bien, no solamente porque uno jugó y tiene experiencia en cuanto a camarín y ese tipo de cosas, quedarse con eso. Yo creo que con eso solo no te alcanza, que hay que seguirse preparando, rodearse de buena gente, de gente que también esté preparada, un buen cuerpo técnico, y el día de mañana por ahí quizá no lo descarto. Buenísimo, un aplauso más a Ramiro. Oye, te queremos agradecer, desearte todo el éxito nomás, seguir disfrutando de lo que queda de carrera, porque todavía estamos ahí. Está muy bien, está vigente todavía, así que. Y gracias por la confianza de conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que por el espacio también, me sentí muy cómodo, pude abrir ahí mi corazón, que por ahí muchas veces uno no cuenta este tipo de cosas, porque normalmente uno acostumbra a hablar más solamente de parte táctica o de fútbol solamente, y en este caso creo que es una dinámica diferente donde uno se puede expresar de otra manera y abrir el corazón, como te digo. Así que bueno, agradecerle a ustedes por el tiempo y por el espacio también. Tremendo Ramiro. Que te vaya muy bien. Ramiro González, te quiero ver. La historia de Ramiro es perseverancia y también reconocimiento a su familia que lo apoyó para seguir adelante. Su camino ha estado lleno de desafíos, los que seguirán sin duda apareciendo día a día y torneo a torneo, pero con su determinación seguro el central sabrá sortear los obstáculos. Ramiro González, te quiero ver.